Hoy estamos con el estudio número 9, el estudio número 9 de la Iglesia de Cristo, o reconociendo a la Iglesia de Cristo. Hoy se llama el estudio El Ejército de Dios, y vamos a leer en el libro de Josué, en el capítulo 5, versículos del 13 al 15. Vamos a hablar acerca de por qué también se nos llama Ejército de Dios. Y dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué yendo hacia él le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Josué capítulo 5, versículos del 13 al 15. Bien, mis hermanos, como hemos estado hablando acerca de las características de la Iglesia de Cristo, una de las características de la Iglesia de Cristo es que somos llamados ejército de Dios, a la orden de nuestra máxima autoridad, que lógicamente es Dios. Y yo lo que quiero es que ustedes, cada vez que estemos estudiando o tomando esto de el estudio o la serie de la Iglesia de Cristo, vayan viendo, yo no sé si ustedes, que hay dos opciones: se va confirmando cada vez nuestra salvación, y la otra es que se va haciendo más angosto el camino por donde vamos. Mucha gente se ha querido llamar Iglesia de Cristo, mucha gente se ha querido decir que es la iglesia verdadera de Cristo. Algunos defienden que porque la iglesia donde ellos pertenecen fue fundada desde los inicios, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo: sobre esta roca o sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero aquí en esto que estamos viendo, en estos estudios, llevamos 8 y hoy vamos a ver el 9, es donde vamos viendo si verdaderamente tenemos las características de la Iglesia de Cristo. Y antes de irnos a confrontar o a que la palabra nos confronte a nosotros, es importante que entendamos también un poco acerca de la cita bíblica que acabamos de leer, ya que en todas las escrituras encontramos varias citas donde Dios nos habla que Él es Jehová de los ejércitos. Muchas citas, incluso nosotros llegamos a cantar alabanzas o himnos donde reconocemos que Dios es el Dios de los ejércitos o Jehová de los ejércitos. También hemos encontrado palabras o encontramos palabras en la Biblia acerca de que Dios tiene un ejército, el ejército de Dios. Incluso también decimos: somos el ejército de Dios. Pero también a lo mejor no nos hemos dado cuenta que Dios hace una división en cuestión del ejército de Dios. Hay dos tipos de ejército de Dios: los ejércitos celestiales, que son los que habitan con Dios, de los que recordemos que hubo parte del ejército de Dios que se dividió o que se llenó de soberbia y decidió seguir en lugar del Dios Todopoderoso, a Luzbel o al enemigo de Dios. Y el otro ejército de Dios somos nosotros, la Iglesia de Cristo. Somos nosotros los nacidos de nuevo. Los verdaderos hijos de Dios pertenecemos al ejército de Dios terrenal. Necesitamos ver si verdaderamente somos ese ejército de Dios. Yo estaba viendo la otra vez una
un comentario, un documental, algo acerca del Ejército Nacional Mexicano. Y estaba escuchando al líder supremo de ellos. Yo no conozco si era el general, el capitán, yo no sé cómo se lleva a cabo todo ese tipo de nombramientos, pero yo lo escuchaba que tenía a todos los soldados enfrente y les decía: pertenecer al Ejército Nacional de México es olvidarte de tus padres, olvidarte de tu familia, olvidarte de tus hijos. Le perteneces al Ejército Nacional y en cuanto él te llame, tú debes de estar presente. Y les estaba hablando de una manera que a mí me llevó a recordar lo que Dios nos dice cuando Él nos manda llamar también. Él nos dice que no somos dignos de Él si tenemos primeramente el amor a nuestros padres, el amor a nuestros hijos. O sea, no nos está pidiendo que los odiemos, sino que pongamos en primer lugar a nuestro Dios Todopoderoso. Y es exactamente lo que nos enseña la palabra de Dios, que nosotros como Iglesia de Cristo pasamos a ser el ejército de Dios. Un ejército que estamos en todo momento, para la guerra, para tiempos de paz, para tiempos de persecución, para tiempos de confrontación, para tiempos de consolación, pero siempre somos un ejército a nombre del Dios eterno. Pertenecemos al ejército de Jehová. Somos guerreros del ejército de Jehová. Nosotros no peleamos con armas, no peleamos con rifles, no peleamos con flechas, no peleamos con nada de eso, sino por medio del Espíritu Santo de Dios. Pero sí que quede bien claro que pertenecemos a un ejército. Entonces, si nosotros decimos ser Iglesia de Cristo, es porque estamos dispuestos a dar nuestra vida por la bandera la cual enarbolamos. ¿Qué significa enarbolar? Levantar en alto. Entonces, si nosotros estamos levantando en alto el nombre de Jehová y decimos que somos hijos de Dios, hemos decidido pertenecer a un ejército el cual no va a desertar, el cual no va a salirse de la obediencia a lo que dice la palabra. Independientemente si me agrade lo que me dice Dios o no, un soldado de Dios está dispuesto a defender la palabra aún a costa de el amor a nuestros familiares o de nuestras vidas. Y algo que encontramos aquí y que vamos a ir analizando paso a paso es lo que sucedió con Josué. Josué había sido llamado como el líder principal para guiar al pueblo de Israel. Pero Dios también le había dicho que no se tenía que ir ni a derecha ni a izquierda, sino que tenía que caminar rectamente. También le avisó a Josué, nuestro Dios Todopoderoso, que iba a tener enemigos delante de él, pero que no se preocupara porque si él era obediente a la palabra, Dios siempre estaría con él. Y eso es algo que nosotros como Iglesia de Cristo debemos de estar con esa seguridad. Debemos de saber que cada paso que damos firme y de acuerdo a la palabra de Dios, Él siempre va a estar con nosotros como poderoso guerrero, porque Él es el Dios de los ejércitos. Es Jehová de los ejércitos. Bien, entonces lo que vamos a ver el día de hoy, aparte de todo esto también, es que veamos en esta historia a dos personajes. A uno que es el celestial. Les acabo yo de decir que hay dos tipos de ejércitos. Uno, el ejército celestial, y el otro, los nacidos de nuevo, o el ejército literal. Y si ustedes se dieron cuenta en la lectura, el del ejército literal o terrenal es Josué. Y el del ejército celestial es el príncipe del ejército de Jehová.
Y ustedes podrían decir, bueno, ok, ya encontramos a los dos, pero ¿cuál es el papel del ejército celestial o del príncipe del ejército celestial? También vendría la pregunta, ¿quién es ese príncipe del ejército celestial? Y es por eso que quiero enseñar 3 puntos antes de hablar de nosotros. Uno es, ¿quién era el príncipe del ejército de Jehová? El otro es, ¿por qué le contestó que no? Si ustedes se dan cuenta, en la escritura le pregunta a Josué, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el príncipe del ejército de Jehová le dice no. En lugar de que le dijera, no, sí, yo estoy con ustedes, o no, yo soy de los enemigos, ni la primera ni la segunda pregunta le responde de una manera como estaríamos acostumbrados nosotros a que nos la respondieran. Normalmente le preguntamos a alguien, ¿eres de los nuestros o eres enemigo? Y la respuesta que esperamos nosotros es, ¿soy tu enemigo o soy de los tuyos? Mas sin embargo el príncipe del ejército de Jehová contesta y dice, no, no soy ni de los enemigos ni de los tuyos. Eso le está dando a entender. Y la siguiente pregunta o el siguiente punto es, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Por qué le preguntó ya después de la respuesta, por qué antes de la respuesta no, por qué le preguntó, ¿eres de nuestros enemigos o eres de no los nuestros? ¿Y por qué la respuesta es no? Bien, ¿y por qué le estoy dando énfasis o quiero que pongamos atención a esto? Porque estas son preguntas de gran importancia que un día a ustedes también se les van a hacer. Un día también ustedes van a tener que contestar correctamente este tipo de preguntas. ¿Eres de los buenos o eres de los malos? ¿Eres de los enemigos o eres de los amigos? ¿Eres de los adventistas o eres de los católicos? ¿Eres de los cristianos o eres de los presbiterianos? Y así, y va a llegar un momento en que tú vas a tener que contestar sabiamente. Y por eso es importante este estudio y decirles que es de gran importancia porque la iglesia de Cristo tiene que aprender a responder las preguntas que les hagan. Porque muchas veces no respondemos correctamente, sino únicamente respondemos lo que quieren oír los demás por temor a las represalias. Así que vamos a adentrarnos a reconocer cómo la iglesia debe aprender a responder cuando se le pregunta, ¿eres la iglesia verdadera? ¿Eres de los, como dicen, calvinistas o eres de los arminianos? ¿Eres de los bautistas o eres de los pentecostales? Tenemos que aprender a responder, mis hermanos. Y voy a iniciar con la primera pregunta. ¿Quién era el príncipe del ejército de Jehová? Porque es importante saber por qué Josué lo adoró. ¿Por qué lo reconoció y le dijo mi Señor? ¿Por qué Josué no hizo algo que no debería de hacer con los ángeles? ¿Y por qué también el ángel permitió que se le adorara y que le dijera mi Señor? Bien, en el versículo 14 dice de esta manera, adelante, después de que se presenta el príncipe de Jehová, dice, entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Y en el 15, el príncipe del ejército de Jehová le responde y le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Si se dan cuenta, el ángel de Jehová, el príncipe del ejército de Jehová, nunca le dice, no me adores, no me digas Señor, no te postres a mí, etc. Pero tampoco
Josué en algún momento dijo, bueno, es un ángel, yo no tengo por qué adorarlo. Sino hay ciertos puntos que nosotros tenemos que atender o poner atención. Y Josué se encuentra con el ángel de Jehová y él le contesta que es el príncipe del ejército del Señor. El personaje sostenía, número 1, una espada desenvainada en la mano. Dice que traía una espada en la mano, desenvainada, dando a entender que venía dispuesto a pelear. Él venía dispuesto a pelear, a defender algo. Y la gran mayoría, diríamos, vino a defender a Josué. Vino a defender a Josué porque Josué estaba de parte de Dios. Mas sin embargo, si recuerdan ustedes, no le dijo que era su amigo. No le dijo que era su enemigo tampoco. Entonces, ¿por qué llega con la espada desenvainada, dispuesto a pelear, pero no le dice yo vengo con ustedes, yo los voy a respaldar? Entonces es importante que entendamos esto. Él vino dispuesto a pelear porque pertenece al ejército de Jehová. Entonces, ¿por quién estaba peleando el príncipe del ejército de Jehová? Por Jehová. A nombre de Jehová. Recordemos que el grupo o las personas que iban con Josué, no todos eran verdaderamente amadores del Señor. No todos verdaderamente, voy a hablarlo como iglesia, no todos los que se estaban congregando con Josué eran iglesia de Cristo. Entonces no podía llegar el príncipe del ejército de Jehová a decir yo vengo con los tuyos, ya que no todos eran del ejército de Dios. Por eso el príncipe le contesta, no vengo ni con ellos ni contigo, vengo en el nombre de Jehová. Vengo como el príncipe del ejército de Jehová. ¿Y qué llegó a ser el príncipe del ejército de Jehová? A defender el nombre de Jehová. Y es lo que nosotros, la iglesia de Cristo, es lo que debemos de hacer siempre. Poner en alto el nombre de Cristo. Defender el nombre de Cristo. Yo no defiendo al pastor, yo no defiendo al hermano, yo no defiendo a la hermana, yo no solapo a los hermanos, sino yo defiendo el nombre de Cristo. Porque para eso fui llamado como iglesia de Cristo. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya no nada más es decir, soy la iglesia de Cristo y vamos a defender lo que creemos. No, vamos a defender sí lo que creemos, pero no por eso voy a defender a todos, sino voy a defender a los que verdaderamente son hijos de Dios. ¿Y cómo voy a defender eso? Por medio de obedecer la palabra de Dios. Y eso es lo que tristemente en muchos lugares no lo reconocen o no se dan cuenta, que muchos están defendiendo una denominación, están defendiendo un pastor, están defendiendo un líder, están defendiendo sus propias opiniones o sus propias creencias en defender a Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Y por eso es que él contesta, no, yo no estoy a favor tuyo. Porque si yo estuviera a favor tuyo, estaría yo de acuerdo con que hay unos que son falsos. Entonces yo vengo en el nombre de Jehová, soy príncipe del ejército de Jehová y yo vengo a defender el nombre de Jehová. Caiga quien caiga, se equivoque quien se equivoque, no quiera el que no quiera, yo siempre voy a defender el nombre de Jehová. Esa es una de las características de la iglesia verdadera. Cuando la iglesia verdadera empieza a defender una denominación, ya se está desviando del propósito por el cual fue llamado al ejército de Dios. Entonces yo te pregunto, no me contestes, ¿qué es lo que tú defiendes? ¿Defiendes la congregación? ¿Defiendes al pastor? ¿Defiendes tus ideologías? ¿O estás defendiendo el nombre de Cristo? ¿Sí? Es importante esto, mis hermanos. Así que
vamos observando estos puntos para reconocer primeramente al príncipe del ejército de Jehová. Número 1. Josué le dice mi Señor y él lo acepta. Mas sin embargo la Escritura nos ha enseñado que ningún ángel acepta adoración. Ningún ángel. Si ustedes recuerdan en Apocalipsis, no vayan allá, nada más les voy a decir que en Apocalipsis 19 y en Apocalipsis 22 nos habla acerca de Juan, el amado o el anciano, que hay un ángel que se le presenta a él. Y de pronto, de todo lo que está mostrándole el ángel a Juan, llega un momento en que Juan se postra delante del ángel y lo adora o lo quiere adorar. Y dice así de esta manera: yo me postré a sus pies para adorarle, a los pies del ángel. Y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Entonces ya empezamos a ver una diferencia entre el príncipe del ejército de Jehová y los ángeles que están bajo el mando de Jehová. Aunque son del ejército de Jehová también, hay una diferencia, ya que los ángeles no aceptan adoración. Incluso la misma palabra de Dios nos muestra que no debemos adorar ni aún a los ángeles del cielo. Dice también en Apocalipsis 22, y cuando Juan oyó, después de que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. Nuevamente el ángel le dice: no lo hagas. Y vendría entonces aquí la pregunta: entonces, ¿por qué el ángel o el príncipe del ejército de Dios le permitió que Josué lo adorara? Dice así: Josué se postró para adorar al príncipe de Jehová, y el príncipe de Jehová no se lo impide. Pero ¿por qué en otros casos el ángel de Jehová no impide que le adoren? O sea, ¿por qué hay unas veces que sí, otras veces que no? Entonces tenemos que entender un poco más acerca de, ¿hay rangos de ángeles? Al arcángel Miguel o al arcángel Gabriel sí me le puedo postrar, pero a los ángeles de menor rango no me le puedo postrar. ¿O por qué al príncipe del ejército de Jehová sí me le pude postrar? Diría Josué, ¿verdad? Entonces voy a darles unas citas. Entre esas está Jueces capítulo 13 versículo 15. Nada más los anotan para que no después ustedes vayan. Y es la historia de Manoa, 13 del 15 al 22 de Jueces. Manoa y su esposa, que son los padres de Sansón, ofrecen un holocausto y se postran en tierra sobre sus rostros cuando el ángel asciende en la llama. Este ángel baja también, se presenta delante de ellos, les dice que van a tener un hijo, que va a ser llamado Sansón y que él es escogido o elegido por Dios. Y Manoa es el papá de Sansón y la mamá de Sansón lo adoran a él, y más sin embargo nunca les dice el ángel que no. También hay otra donde el ángel de Jehová se le aparece a Moisés en la zarza ardiente. Si ustedes leen Éxodo 3, van a conocer la historia, y dice que el ángel de Jehová se presenta en medio de una zarza ardiente. Y esto viene también algo que parece muy similar a lo que le dice Josué. Dios le dice a Moisés: quítate las sandalias porque el lugar que estás pisando santo es. Y si ustedes empiezan a pensar, dicen: entonces el príncipe del ejército de Jehová es Jehová. No, porque entonces ya no sería el príncipe del ejército de Jehová, sino sería el ángel de Jehová o sería Jehová mismo.
Y es importante que esto aprendamos, más que nada también para poder hablar con los unicitarios, los cuales no creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo al momento. Agar es otra mujer, también conocen a Agar, la mujer que tuvo a Ismael por medio de Abraham. Ella se encuentra con el ángel de Jehová y cuando le promete la descendencia de que va a tener un bebé, ella adora a Dios y al ángel de Jehová respondiendo: tú eres Dios que me ve. Y aquí yo creo que ya están un poquito más enterándose o entendiendo quién es el ángel que se le presentó a Josué. ¿Quién es el príncipe del ejército de Jehová? Y yo les voy a responder, ya para que no se quiebren tanto la cabeza, es nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo. Eso se conoce como teofanía. ¿Por qué se conoce o por qué les digo que es nuestro Señor Jesucristo y por qué se le conoce como teofanía? Recordemos que nuestro Señor Jesucristo aún no llegaba aquí a la tierra. Entonces Él no se podía presentar como Jesús el Cristo, ya que Él todavía no había nacido aquí en esta tierra. Entonces únicamente se presentaba como el ángel de Jehová o como el príncipe del ejército de Jehová y se presentaba como personaje. Si ustedes recuerdan la historia de Abraham, cuando él ve a 3 varones, por eso nosotros también cuando les decimos, ¿cuántas alas tiene un ángel? Los ángeles no tienen alas. Por ahí vemos muchos dibujitos o imágenes que pintan a ángeles con alas. No, mis hermanos, los ángeles no tienen alas. Una cosa es el serafín y el arcángel, pero los ángeles no tienen alas. Que eso quede bien claro. Entonces, en la cita que estamos estudiando, vemos a Josué que se encuentra con el príncipe del ejército de Jehová y cae sobre su rostro en la tierra y le adora, además de quitarse las sandalias, porque el ángel o el príncipe del ejército de Jehová le dice que es un lugar santo. Nos está dando a entender que en este momento la Escritura nos muestra al Dios Padre, al Dios Hijo también y al Espíritu Santo en ese momento. Porque para Josué le es revelado que el príncipe del ejército de Jehová es la segunda persona de la Trinidad. Así que todo esto nos lleva a una sola identidad. Como les decía, el príncipe del ejército de Jehová es o fue una teofanía, una aparición visible del mismo Hijo de Dios. Una aparición visible. Recordemos que los ángeles pueden tomar figuras humanas, mas sin embargo no podía ser totalmente nuestro Señor Jesucristo. Y para esto, si ustedes recuerdan también a Sadrach, Mesach y Abednego dentro del horno de fuego. Ahí dice que Nabucodonosor se extrañaba porque decía, si echaron a 3, ¿por qué yo veo a 4? Y ya desde ahí ya reconocían que el Hijo del Hombre o nuestro Señor Jesucristo también estaba presente o existía o ya se le podía conocer y reconocer. Esto de teofanía es una interacción humana con Dios Hijo, el Logos o la palabra, a través del cual Dios se comunica a los demás, o más bien se comunicó a los demás de la misma manera como Dios se comunicó nuevamente ahora con nosotros, por medio de nuestro Señor Jesucristo. En ese tiempo no había nacido como ser humano, se presentaba como teofanía, les daba explicaciones, les daba enseñanzas, les daba ordenanzas también, mas sin embargo todavía no se cumplía su venida como hombre, como Dios hombre, Dios totalmente Dios, hombre totalmente hombre.
Entonces ya ahora sí entendemos que Josué se encuentra con una aparición preencarnada de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora sí ya podemos entender quién es este príncipe del ejército de Dios. No es cualquier ángel, es el ángel de Jehová, es nuestro Señor Jesucristo, dispuesto a pelear en el nombre de Jehová y por el nombre de Jehová. Él pelea por el nombre de Jehová y Él va a pelear con los verdaderos hijos de Dios, con la verdadera iglesia, porque nosotros sabemos que Dios acampa alrededor de nosotros, que manda ángeles, pero únicamente a sus hijos. Así que una congregación no va a pelear Dios por todos. Por eso es tan importante saber si soy la iglesia verdadera. Porque si soy la iglesia verdadera, yo sí puedo decir que Dios habita al abrigo de mí. Al que habita al abrigo del Altísimo. O sea, Dios nos protege, Dios nos cuida, Dios nos está encapsulando para que nuestra alma no sufra en absoluto ninguna corrupción. Nuestra alma, no nuestro cuerpo. Así que el hecho de que Jesús se identifique a sí mismo como el príncipe del ejército de Jehová le enseña a Josué quién está realmente al mando. No es Josué el que va a pelear la batalla, no es Josué el que va a vencer al enemigo, no es Josué y su ejército, sino el príncipe del ejército de Jehová va a pelear por nosotros. ¿Por quién? Por la iglesia verdadera. Así que nosotros tenemos que aprender y entender, mis hermanos, que si yo me digo que soy la iglesia verdadera, yo tengo esa seguridad que Dios va a pelear por mí. Y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es importante saber que soy la iglesia verdadera, porque de esta manera yo camino confiadamente. Yo sé que vengo respaldado por el príncipe del ejército de Dios y ahora sí ya me considero ejército de Dios terrenalmente. Yo no peleo con espadas, yo no peleo con ejércitos, peleo con el Santo Espíritu de Dios. Josué 5, del 13 en adelante, el 13, dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué yendo hacia él le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Entonces yo, como iglesia de Cristo, cuando a mí me preguntan: oye, ¿y tú eres calvinista o arminiano? Ni calvinista ni arminiano. ¿Eres bautista o pentecostal? Ni bautista ni pentecostal. Yo soy del ejército de Jehová de los ejércitos. Yo pertenezco al ejército de Dios. Yo peleo la causa por la cual fui levantado y es la palabra de Dios. Yo defiendo la palabra de Dios. Yo hablo la palabra de Dios. No soy católico ni estoy a favor de... entonces si tú no eres católico, tú eres evangélico. No, yo no vengo a dividirme. Yo vengo únicamente en el nombre de Jehová. Le dijo David a Goliat: ¿sí? Tú vienes con espada y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová. Entonces, mis hermanos, nosotros pertenecemos a un ejército supremo y le obedecemos y le rendimos obediencia a un Dios supremo. No hay muchos dioses, la gente se ha hecho dioses, pero nosotros solo obedecemos al Dios verdadero, porque somos la iglesia verdadera y somos el ejército de Dios. Entonces ya entendemos cuando el Señor dice: separados de mí nada pueden hacer. Ya entendemos cuando la palabra nos dice también que el que toma el arado no es digno, si voltea hacia atrás, no es digno de Jehová, o no es digno de Dios, o no es digno de ser llamado hijo de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestra mirada está al frente. Primero es poner en alto el nombre de Cristo, más que
preocuparnos por los demás. ¿Eres la iglesia de Cristo? ¿Eres el ejército de Dios? ¿Estás luchando o peleando por el nombre de Cristo y porque la palabra de Cristo sea verdaderamente reconocida y exaltada? ¿O estás luchando por una ideología de cualquier índole? Es importante todo eso. ¿En el nombre de quién estás peleando? Por eso es que ahora sí ya entendemos cuando el príncipe del ejército de Jehová le dice, él respondió no, en el versículo 14. Él respondió no. Pero ya después, fíjense la palabra que está escrita, dice, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Mas como príncipe, o sea, no estoy a favor de ti ni de ellos, pero como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. ¿Y qué es lo que hace Josué al reconocer que hay uno más arriba de él? Si ustedes recuerdan, Josué era el líder supremo en la tierra, porque Dios lo escogió como líder supremo en la tierra. Mas sin embargo Josué reconoció que el príncipe del ejército de Jehová venía a ser ¿qué? Superior a él. Entonces Josué dice, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Reconoció que era mayor el príncipe, que era más arriba que él, pero él sabía también que no era Jehová de los ejércitos. Él reconoció que era el príncipe del ejército de Jehová y dice, ¿qué quieres que haga? ¿Qué es lo que sucede en este caso con el cristianismo? Yo no sé qué es lo que puedo hacer, o yo tengo dudas como oveja del Señor, y yo tengo que ir al consejo de Dios, al consejo de la palabra, y que todo vaya coincidiendo para que yo pueda tomar una decisión correcta. Entonces es lo mismo aquí. ¿Qué me dice o qué dice mi Señor a su siervo? ¿Qué es lo que tengo que hacer, Señor? Yo reconozco que me mandó el Padre a pelear la batalla, pero hay batallas que yo no sé cómo pelearlas. Viene el príncipe y me dice, estás equivocado en esto, o sabes qué, yo voy a pelear también contigo, siempre y cuando estés del lado de Jehová. Y el Señor dice, yo te respaldaré. En el 15, el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Mis hermanos, cuando nosotros reconocemos que no hemos sido ni a derecha ni a izquierda, que hemos reconocido que Jehová de los ejércitos es nuestra máxima autoridad y que le debemos toda la gloria, la honra, la obediencia, es cuando nosotros llegamos a descalzarnos y a reconocer que estamos delante del Dios Altísimo, nuestra máxima autoridad. Yo vuelvo a preguntarte, verdaderamente, te lo voy a decir en manera terrenal, verdaderamente te cuadras delante de Jehová de los ejércitos. Porque si tú reconoces que es tu máxima autoridad, no le vas a estar diciendo, ay Dios, es que como que eso no me agrada, ay Dios, es que me exiges mucho, ay Dios, es que no. ¿Qué es lo que hace el soldado delante de su máxima autoridad? Se cuadra. Sí, yes sir, sí señor. No me gusta mucho que me levantes a las 6 de la mañana, Señor, pero sí, Señor, yo me voy a levantar temprano. No me gusta que me mandes a correr en medio de la lluvia, pero yo voy a obedecer porque pertenezco al ejército. Y es lo mismo con Dios, mis hermanos. El ejército terrenal de Dios, que somos la iglesia verdadera, obedecemos al Señor, obedecemos sus mandatos y no nos desviamos ni a derecha ni a izquierda, sino únicamente vamos rectamente obedeciendo al Señor, porque el Señor sabe lo que es bueno para nosotros.
Si nosotros nos ponemos a preguntarles, oye, ¿por qué a las 6 de la mañana? ¿Por qué no a las 10? Oye, ¿por qué no esperas a que salga el solecito? Oye, ¿y por qué no les llevas mejor algo más ligero y no la mochilota que llevan? Pero ya más adelante se dan cuenta que todo les sirvió a ese ejército literal. Entonces nosotros ahorita a lo mejor no entendemos lo que nos pide el Señor, pero ya cuando vemos los frutos apacibles, que dice la palabra de Dios, a la verdad no nos agrada mucho la disciplina, pero cuando vemos los frutos apacibles decimos, Señor, gracias por haberme guiado correctamente. Entonces la iglesia de Cristo se deja guiar por la máxima autoridad, porque reconocemos que pertenecemos a un ejército que no se iguala para nada al ejército terrenal, porque nuestra máxima autoridad es celestial. Ahora sí, ya entendimos entonces quién era el príncipe del ejército de Jehová, nuestro Señor Jesucristo, en una teofanía. ¿Por qué le contestó no? Porque él no estaba ni al lado de uno ni al lado del otro, sino era imparcial y caminaba conforme a lo que Dios le había dicho. Si ustedes recuerdan, nuestro Señor Jesucristo dijo, yo no vengo a hablar de mí mismo, yo vengo a hablar lo que mi Padre me dijo que hablara. Ay, pero es que eres muy dura tu palabra. Bueno, si no quieres, ahí están las puertas abiertas. Pues quieren retirarse. No, Señor, solo tú tienes palabra de vida eterna. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, tanto ahí delante de Josué como hasta el día de hoy, nos muestra exactamente lo mismo. Quiero pertenecer al ejército, quiero entrar al ejército de Dios. Estos son los requisitos, así como los requisitos terrenalmente para entrar al ejército de aquí de México, que es donde estamos. Bien, ya entendimos todo eso, entonces le puede decir, ya, no soy ni de los amigos ni de los enemigos. No me voy ni a derecha ni a izquierda, sino me voy en el camino recto que es hacia Cristo Jesús. Reconocer, la iglesia verdadera reconoce que es piedra viva, la iglesia verdadera reconoce que es oveja del Señor, la iglesia verdadera reconoce que pertenece a un ejército muy recto, completamente recto. En la iglesia de Cristo verdadera no existe soborno, no existe cohecho, no existe, ay, voy a salirme tantito, aquí o caminas recto o no eres del ejército de Dios. Dios conoce nuestras debilidades, mis hermanos, pero también Dios no va a solapar nuestras rebeliones. Vamos a orar, mis hermanos.